Una de las características del diablo, venimos con allá arriba con el cielo y nos vamos al diablo, ¿no? Es que tiene la capacidad de camuflarse. Me dicen, ¿pero qué? ¿Tipo camaleón? Bueno, el enemigo muchas veces busca situaciones o tiene estrategias en las cuales se mimetiza y solemos confundirnos a veces de dónde provienen ciertos acontecimientos a nuestra vida. Tiene la capacidad de amoldarse a algunas situaciones con tal de hacer tropezar a algunos de los hijos del Señor. Esta palabra que voy a compartir en esta mañana se llama "El diablo se viste a la moda". Tenemos ahí una placa, a ver si la ponen los chicos multi. Bueno, ahí está. ¿Cuántos vieron esta película? Pecadores que son, ¿eh? Bárbaro. Yo también, 4 veces, ¿sí? Si uno peca, peca bien, ¿no? La cuestión es que esta película está buenísima, termina bien. Lo lamento para que los que no la vieron, capaz que a la tarde pueden aprovechar un tiempito para poder verla. Y trata, fue hecha en el 2006, y trata de una chica que entra a trabajar en una empresa que es de publicidad, de una revista. Está basada en un libro, creo, esa película. Y en esa empresa tiene una jefa que es lo más parecido al diablo. Creo que es la misma que hace lo de los dálmatas. ¿Cuántos la vieron? Le preguntaba a todos quién veía películas, ¿no? Cierto que había que predicar. La cuestión es que en esta película la jefa le empieza a hacer la vida imposible y ella comete el error de empezar a transformarse, a cambiar y adaptarse a la presión que estaba viviendo en su medio. Esas presiones laborales, y no solamente laborales, sino sociales, que estaba viviendo en esa empresa, en esa revista, la estaban llevando a cambiar la esencia que caracterizaba y con lo que había llegado a ese lugar. Empezó a cambiar la forma de ser, empezó a cambiar su vestimenta, sus modales, sus amistades, al punto que en un diálogo que hace con un hombre, no me acuerdo el nombre del personaje, le dice: me gustaría que vuelvas a ser la misma de antes, ¿no? Qué fea frase esa, ¿no? Bueno, pero me gustaría que vuelvas a ser la misma de antes. ¿Por qué? Porque había cambiado de tal manera por las presiones que había cedido a la tentación de amoldarse al contexto donde se estaba manejando. Esas tentaciones de ser aceptada por una sociedad o por un círculo la llevaron a tener que romper con un montón de características buenas que ella tenía, tanto en su forma de ser como también en la forma de vestirse. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Que hay un episodio, hay un pasaje, un relato en Lucas capítulo 4, que me gustaría que podamos leer, en el cual Satanás presiona a Jesús, lo empieza a tentar para que él se amolde a ciertos paradigmas de este mundo. Vamos a leer Lucas capítulo 4, termina bien la película, por las dudas. Y esta también termina bien. Lucas 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, también la chipa y un par de cosas también podrían venir bien. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Tentaciones
que vienen a nuestra vida. Me gustaría compartir un video de un par de minutos en el cual hay una consigna a unos nenes que tenían que evitar comer un dulce y si evitaban comer el dulce tenían doble recompensa. Así que me gustaría si lo podemos ver. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Ese malvavisco viene con condimentos, seguro. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Pobres pibitos, ¿no? Qué crueles otros adultos. Voy a hacerlo con mis sobrinos, no, voy a practicar. Qué frecuentes que son las tentaciones sobre nuestra vida, ¿no? Y acá puede ser con un dulce, un malvavisco. Bueno, acá le meteríamos, vamos a argentinizar, un chocolate, sí, de una. Vienen muy frecuentes las tentaciones a nuestra vida y para muchas personas pareciera que hablar de las tentaciones es un tema completamente lejano. No, a mí no me pasa, yo no tengo tentaciones. Bueno, te felicito, Santo. ¿Sí? Al resto nos pasa seguido. Y si pensamos que está siendo lejano ese tema para nosotros, es porque no entendemos lo abarcativo que es las tentaciones. La palabra tentación, o sea, el verbo de tentar, fíjense todo lo amplio que es. Es palpar, tocar, sondear, intentar, experimentar o poner a prueba. Y hay algo que sabemos todos y que siempre se reitera, que la tentación en sí no es un pecado, sino ¿qué cosa es el pecado? Caer o ceder a la tentación. La tentación es como una puerta, está en nuestro poder el hecho de entrar o permanecer del otro lugar. Por lo tanto, caer en tentación, cuando se habla acerca de caer en tentación, es haber infringido alguna norma o alguna indicación de parte de algún superior o cierta regla que se pone sobre nuestra vida. Si yo les digo, no miren allá porque hay no sé qué cosa, todos van a estar haciendo, por la mayoría, los estoy advirtiendo por eso, pues yo quiero que no pequen, entonces no quería que miren para aquel lado. Pero me acuerdo una vez, estábamos en el instituto estudiando con Debbie y con mi cuñada Karina, en la misma aula,
teníamos 18, 19 años más o menos, y empieza a circular un papelito en el curso que decía, mirá las huellas que el gato dejó en el techo. Y todos leían el papelito y hacían así, y mirá, ¿cómo un gato va a caminar por el cielo raso? ¿No? Es medio raro. No se pueden ver las huellas hasta que el papelito llegó a la profesora, y la profesora hizo así, ¿no? Y ahí todos estallamos. Cuando nos dicen, mirá o no mires, el no, es hacerlo. O sea, no podemos no hacerlo, o es muy difícil evitar el no mires o el no hagas cierta cosa. Las tentaciones de una manera u otra ponen a calidad la prueba de cristianos que somos. Empiezan a evaluar cuánta madurez hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Y esto es algo interesante, ¿por qué? Porque cuanto mayor cercanía tenemos a lo que es Dios, mayores tentaciones van a venir a nuestra vida, porque nos vamos conociendo y vamos conociendo un Dios santo, y la intención de Satanás de tratar de bifurcar nuestro camino o hacer alterar el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Entonces van a surgir mayor cantidad de tentaciones a medida que vamos conociendo más la luz o nos vamos acercando más al Señor. Pero también hay una falsa concepción de lo que es la tentación, y muchas veces pensamos, y hay ciertas tendencias doctrinales o más bien prácticas tradicionales que llevan a creer que cuando renunciamos a las tentaciones o rechazamos o reprendemos las tentaciones, nunca más vienen sobre nosotros. Siempre me gusta contar la historia de un amigo imaginario, como tantos que tengo, que se llama Juancito. Y Juancito, hace muchos años atrás, fue a un congreso de jóvenes que hablaba acerca de la santidad. Y Juancito fue tocado en las predicaciones, en las plenarias y todo eso. Llega al congreso, recibe la palabra y en el último día dice, bueno, aquellos que quieran sellar una decisión voluntaria de ser santos para Dios, pasen para acá adelante. Y pasó Juancito adelante al altar tirado así, prácticamente en plancha. Y el predicador lo agarra y le dice, Juancito, decime, ¿cuál es tu problema? Dios le había revelado que se llamaba Juancito, por eso, si no lleva mucho tiempo explicar cómo sabía que se llamaba Juancito. La cuestión que dice, Juancito, ¿cuál es tu problema? Pastor, tengo un problema muy grave. Miro a las chicas y las vuelvo a mirar y pienso cosas que son desagradables, cosas que me avergüenzan y me pone muy mal eso. Entonces el pastor agarra y le dice, bueno, Juancito, repetí después de mí. A partir de ahora, y Juancito, a partir de ahora, soy libre de toda tentación, de toda... Oh, no, porque ya estaba trabado, estaba quebrado, entonces no le salían las palabras. Y a partir de ahora ya nunca más la tentación de mirar a las chicas y pensar cosas va a afectar tu vida. Y empezar a repetir conmigo, soy libre. Y Juancito gritaba, sí, soy libre, soy libre. Todos lo miraban como diciendo, epa, ¿no? Y, soy libre. Y terminó el congreso que lo había inflado a Juancito de una manera increíble con el soy libre, con el rechazá, con el reprendé. Y que nunca más va a venir una tentación de esta sobre tu vida. Juancito se comía al diablo lo menos posible. Entonces sale del congreso empoderado y va caminando cantando el victorioso vive en mí, ¿no? Porque era de mi época, Juancito. El victorioso vive. Y de repente viene una filistea caminando, ¿no? Ahí con un jean ajustado que hasta las varices se le notaban de tan ajustado que estaba, ¿no? Viene caminando y venía Juancito, el victorioso vive en mí. La mira una vez, pero después hace esto. Algo parece. ¡Qué hermosa criatura del Señor!, ¿no? Era filistea, Juancito no sabía todavía la diferencia, pero se le vino al piso al pobre Juancito, en cuestión de minutos, lo que había renunciado, rechazado, liberado, reprendido, exorcizado, minutos antes en el congreso ese. ¿Por qué? Porque las tentaciones, por más que oremos, pueden momentáneamente apartarse de nosotros, podemos renunciar momentáneamente, pero van a volver a nuestras vidas. En Lucas 4:13, el último versículo que leímos de Lucas, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo.
A la carga fue nuevamente el enemigo contra Jesús en algún momento específico o en varios momentos de su ministerio. Ahora bien, el problema es que casi siempre el error que cometemos es de reducir la tentación al ámbito sexual. Y pensamos, tienen tentación y ya pensamos una situación de adulterio, de fornicación, de pasar la raya y de un montón de esas cosas. Y limitar la tentación a un aspecto sexual es como tratar de estudiar el universo o el sistema solar solamente mirando la luna. Es solamente un punto dentro de un montón de miles y millones de kilómetros. Ahora, la tentación puede operar en diferentes ámbitos de nuestra vida. Como dijimos, no solamente en el sexual. Podemos ser tentados a mostrar una imagen que no somos realmente, como lo que pasaba en la película que mencionamos al principio. Podemos ser tentados a mentir, tentados a robar, tentados a estafar, tentados a traicionar, a apartarnos del Señor, tentados a hacer las cosas por interés o tentado a amar a solamente aquel que es similar a mí, que tiene las mismas formas de vida o los mismos conceptos de vida. Pero ¿cuál es el punto en esto? Que cuando uno va caminando, uno va ejerciendo diferentes inclinaciones a ciertos pecados. Y la práctica continua del pecado hace que Satanás ya sepa por dónde ingresar a nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. Y lo más inteligente que podemos hacer, lo más sabio que podemos hacer es reconocer cuáles son nuestros puntos débiles. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer entrar a nuestras vidas por ese punto débil. Es como una gran ventana con un mosquitero que puede estar perfecto el mosquitero, pero tiene un agujerito así chiquitito y la mosca no sabemos cómo hace, pero encuentra ese agujero. Si es mosquito, peor, porque a la noche va a atormentar nuestra vida y peor con el tema del dengue y todas esas cosas, ¿no? Igual dicen que a más de 1 metro no sube y esas cosas, pero igual, veo un mosquito y tiemblo. La cuestión es que las tentaciones van a venir en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero en el relato que leímos inicialmente de Lucas, nos cuenta que Jesús había sido dirigido al desierto para ser tentado por Satanás. Y esto pasa en el lapso inicial de 40 días. 40 días era lo que iba a ayunar y había recibido tentaciones, pero estas tentaciones tienen que ver justamente al final de esos 40 días, estas 3 tentaciones que mencionamos hace un ratito. Y acá surgen o me nacen 2 preguntas puntuales. Por un lado, ¿por qué se habla acerca de que Jesús tuvo que ir 40 días al desierto, o 40 días en total? Y por otro lado, la segunda pregunta es ¿por qué tenía que ser tentado y encima en el desierto? En primer lugar, cuando hablamos de la primera pregunta, ¿por qué 40 días? El número 40 en la Biblia tiene un significado bastante importante. No es para que le juguemos en esta semana al 40, aviso por las dudas. Pero tiene un significado interesante porque el espacio de 40, sea en días, semanas o años, implica un tiempo de transición, un tiempo de proceso o un tiempo de prueba. Fíjense la cantidad de veces que habla acerca de 40. Ahí Ruta 40 lo tenemos a full, ¿no? Está por todos lados Ruta 40. En primer lugar nos dice que la vida de Noé fue trabajada inicialmente en Génesis 7 durante los 40 días que llovió. Después quedó inundado, pero fueron 40 días de diluvio donde Dios trabajó la vida de Noé. En segundo lugar, Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí, que es lo que menciona Éxodo 24:18. En Números nos encontramos que Israel duró 40 años en el desierto dando vueltas. En 1 Samuel, 40 días fueron los que duraron desde que David actuó frente a la amenaza de Goliat durante 40 días. En Primera de Reyes nos encontramos que Elías recibió esa comida de parte del ángel y le ayudó para poder transitar esos 40 días hasta el destino. En Jonás 3:4 nos dice que 40 días fueron los que tardó el pueblo de Nínive para poder arrepentirse de los pecados que había hecho, y 40 días fueron los que estuvieron los discípulos con el Jesús resucitado, enseñándole, aprendiendo de Jesús diversas cosas que habían quedado ahí para ser asentadas. 40 días.
40 días, dijimos, era un ciclo. Jesús tenía que atravesar ese ciclo de 40 días en el cual su vida iba a ser trabajada, iba a ser ministrada por Dios para poder entrar en el ministerio público después de ese proceso. Pero acá viene la segunda pregunta: ¿por qué tenía que ser tentado y encima en el desierto? Por un lado, tenemos que recordar que Jesús no fue únicamente tentado en el desierto, sino que la vida de Jesús fue enfrentada a tentaciones a lo largo de toda su vida. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice que Jesús fue tentado. Tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, sino que tenemos uno que puede entendernos porque le tocó ser tentado en toda circunstancia. Esto es lo que plantea la carta a los Hebreos. Quiere decir que hubo muchas tentaciones sobre la vida del Señor. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser expuesto de una manera desenfrenada por Satanás? Parte de este atentado desafiante tenía que ver con esa introducción de Jesús al ministerio y porque tenía que dejar un precedente, tenía que formar un historial de esa función o autoridad que iba a dejar plantada a través del ejemplo testimonial por ser considerado el segundo o el postrer Adán. ¿Qué es eso del segundo o el postrer Adán? Esto es lo que habla la carta a los Romanos en relación al primer Adán, el que conocemos en Génesis, y el segundo o postrer Adán, que es el que se menciona en la carta a Romanos, que tiene que ver con Jesús mismo. En 1 Corintios 15, 45 en adelante dice lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, alma, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Marca contrastes nuevamente entre Adán de Génesis y el segundo Adán o el postrer Adán. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es del Señor, es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales cosas terrenales, cuál es celestial, también es celestial todo lo que lo rodea. Y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Acá ya se plantea parte de la antítesis o la comparación entre el primer Adán y Jesucristo. Ahora, mostrando un poco más específico, la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, justo los de Comunidad más 25 están, creo, viendo Romanos, ¿cierto? Ahí está, viendo Romanos y postearon un pasaje parecido a este, o no sé si era este específicamente, ya no me acuerdo las cosas. Dice, por tanto, 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Esa es la buena noticia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta comparación que se hace acá en este pasaje medio trabalenguas tiene que ver con que Jesús fue puesto para redimir lo que había pasado con la caída del primer Adán. Ahora, ¿cómo cayó el primer Adán? Adán y Eva, ampliamos a los dos. Habían tenido o habían cedido a esa tentación en el huerto que Satanás le había hecho a ambos. Y acá tengo un cuadro comparativo de lo que quiere dejar precedente Jesús, de que es posible resistir la tentación. Porque por un lado encontramos el primer Adán
Adán y Eva, que disfrutaban del huerto del Edén. Era un paraíso, era algo precioso y lo tenían a disposición. Sin embargo, Jesús en medio de la tentación estaba en el desierto. En segundo lugar, nos encontramos que estaban en compañía, no estaba Adán solo o Eva sola, estaban los dos cuando ambos llegaron a comer. Primero empezó Eva, pero después se acopla Adán cuando es invitado por Eva para comer. Sin embargo, Jesús en el desierto estaba solo. En tercer lugar, podían comer todo. En el huerto podían comer absolutamente todo, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, Jesús estaba ayunando y en medio del desierto donde no había absolutamente nada, solamente aridez. Y en último lugar, en la época de Adán y Eva no se practicaba el pecado. Sin embargo, nos encontramos que en el tiempo de Jesús, cuando Él fue tentado, el pecado era una práctica totalmente habitual. Esta comparación entre la primera tentación y la tentación que está sufriendo el Señor en el desierto nos muestra dos cosas, nos enseña dos cosas principales. En primer lugar, que tenemos un modelo por excelencia que es Jesús y que nos da la autoridad para poder vencer la tentación como así le tocó a Él experimentarlo. Y en segundo lugar, que el contexto nunca es definitorio si tengo una actitud determinante. El contexto nunca es definitorio si tengo una actitud determinante. Muchas veces hay personas que dicen, ¡ay no me quedó alternativa y tuve que pecar! ¿Seguro? No, si no tenía que pagar un montonazo la multa. No me quedó alternativa porque era la chica que me gustaba y me pidió un piquito y bueno, no, ahí le di, así cortito fue nomás, cortita, ¿no? No me quedó alternativa. Me tuve que copiar porque no tenía alternativa. Y era sacarte una peor nota, ¿no? Yo no sé lo que es copiarse, así que eso no tengo problema. Pero siempre la excusa del no tengo alternativa. Acá Jesús deja en el piso ese argumento. Ningún contexto va a ser determinante para pecar si yo me determino en mi corazón no hacerlo. Pueden venir las mayores de las tentaciones, estar en el peor de los desiertos, pero si yo soy determinante en mis convicciones, no tengo que ser movido o inclinado al pecado. Entonces, acá Jesús pasa a la experiencia de estas tres tentaciones en el desierto de Judea. La primera de ellas, o una de ellas, en realidad voy a ir mezclando el orden, una de ellas es que lo lleva a la cima de un monte alto. En los versículos 5 al 8 de Lucas 4 que leímos, dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te voy a dar la potestad y la gloria de ellos porque a mí me han sido entregados y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo o todos serán tuyos. ¿Qué le responde Jesús? Vete de mi lado. No, es una cumbia, perdón. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De una manera u otra Jesús es trasladado o llega a un punto alto en un monte. Algunos teólogos hablan y dicen que en realidad fue llevado en forma de visión, que no fue real, pero esto puede caer al piso rápidamente porque en realidad Jesús se dirige a una zona elevada en Jerusalén, cerca de Jerusalén, y empieza a contemplar los diferentes asentamientos civiles que había. Entonces Satanás le muestra esos asentamientos, o ve naturalmente Jesús esos asentamientos, y era una manera generalizada de representar a lo que implicaba todos los reinos de la tierra. Y le plantea, si vos te arrodillás, todo esto va a ser tuyo. En otras palabras, quería darle dominio sin cruz, quería darle gobierno sin esfuerzo ni sacrificio. Ahora Jesús podría haber pensado, estoy solo, en medio del desierto, no hay nadie a mi alrededor, me arrodillo, total, ¿quién me ve? ¿Quién me va a ver? Si estoy solito acá, la serpiente y yo estamos solamente, ¿no? O Satanás y yo. Me arrodillo con el cuerpo, pero con mi corazón sigo con Dios, ¿no? Podría haber especulado un montón de esas cuestiones. Podría haber especulado un montón de decisiones
que no tenían que ver justamente con ser leal a Dios. Pero frente a esa tentación de especular o de arrodillarse estando solo y sin que nadie lo viera, le responde algo contundente. Le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Jesús a Satanás era, vos me podés dar todos los gobiernos, me podés dar todas las ciudades, me podés dar todo lo que puedo obtener como servicio y todos se pueden inclinar a mí, pero no hay nada como adorarlo a Dios. Puedo tener todo en esta vida, puedo tener todo en mi vida, pero nada se compara con poder servirlo a Dios y encima poder adorarlo a través del servicio. Por eso es importante esta contundencia con la que Jesús le responde a Satanás de manera directa. Otra de las tentaciones que vienen sobre la vida de Jesús tiene que ver con el versículo 9 al 12, que dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Es la tentación ya en medio de una ciudad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y te guardarán y en las manos te van a sostener para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación, Jesús es dirigido a la parte más alta de lo que era el templo de Jerusalén. Y en Jerusalén mismo, en el templo de Jerusalén, era un lugar que no era inhabitado. Continuamente había gente pasando, había gente adorando, había gente relacionándose con lo que estaba sucediendo en el templo. Por lo tanto, no era que Jesús aparecía en el pináculo y nadie iba a notarlo. Era algo llamativo. ¿Vieron cuando hay gente que se para en una cornisa, o están todos abajo mirando cuando están los constructores ahí en el cuarto, quinto piso, y todos estamos, ay Dios amado, gracias que no me llamaste a eso, ¿no? Y nos da un miedo terrible. El otro día tuve que subir 3 cuerpos de andamio solamente acá para ver una viga. Mamita, oré para que el Señor mande a los ángeles posta a posta, ¿no? Ahí no me sentía tanto como Jesús. Pero el llevarlo ahí y hacer que Jesús se tire y que sea sostenido por los ángeles, uno dice, pero Jesús podía recurrir, Jesús podría haber hecho, pero el ser sostenido por los ángeles generaría una perspectiva mesiánica fantástica, pero no profunda. Aquí voy con esto. Había una tradición judía que planteaba que el Mesías iba a aparecer repentinamente en el templo. Entonces recordemos que todavía Jesús no había iniciado su ministerio. Entonces el hecho de pararse, Dios guárdame, ¿no? Ahí está. Valena, orá. No, es el meme, orá que pasemos, ¿no? El hecho de pararse y tirarse y de repente no caer al piso, sino ser sostenido por los ángeles, era el cumplimiento de esa tradición judía que estaba en vos. Y encima, lo peor, es que iban a ver un montón de personas fanáticas que iban a creer en ese fantástico, pero no iban a conocer el corazón del fantástico. Entonces acá entramos en un problema grande, que hay muchos que son fanáticos de Jesús, pero no conocen la intimidad de Jesús. ¿Cuántos de nosotros seguimos gente popular? Seguimos futbolistas, cantantes, esto, lo otro, lo seguimos. ¡Wow, qué bárbaro, qué tremendo! Y pensamos que son regrosos. ¿Y cuántos tuvieron la oportunidad de conocer a uno de los grosos en persona? De los que siguen en las redes o algo por el estilo. Bien, tenemos uno por allá, otro por acá. Acá no son cholulos, por eso no van detrás de esas cosas. Yo iría detrás de todos esos, ¿no? Buscaría, me digo, ¿está Messi? Pues vamos a ver a Messi, ¿no? Yo soy cero problema con eso. La cuestión que muchas veces conocemos a esos inalcanzables que admiramos a la distancia, pero cuando los conocemos personalmente, es muy diferente al que aparece en las redes sociales. Físicamente ya es diferente, más si es tipo de los que aparecen en la tele y eso, tienen 3 kilos de reboque, así que cuando lo vemos personalmente no son las mismas personas, pero actitudinalmente ya son personas diferentes.
nos frustra, nos desilusiona. Pero muchas veces hay gente que solamente la conocemos de una manera terciarizada y decimos, wow, qué groso debe ser pero desconocemos toda su intimidad. El tirarse desde el pináculo del templo hacía que mucha gente lo admirara de lejos y lo tomara como el Mesías, pero no conociera la intimidad del Mesías. Solamente se iban a quedar con una persona que hacía milagros sobrenaturales, pero no como ese Mesías salvador relacionado con la eternidad de cada uno. En resumen, estas dos tentaciones que acabo de mencionar apuntaban o atentaban en contra del sacrificio del Señor, el gobierno de Jesús, el dominio que Él podía ejercer, el servicio y la adoración. Pero hay una tentación más, que es la primera que aparece en el orden cronológico de Lucas. Y está en el versículo 3 y 4 de Lucas 4, que es la tentación de convertir las piedras en pan. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Cuántos hicieron dieta alguna vez? Ese murmullo dice, nadie me va a creer si levanto la mano. Intenté en muchas ocasiones hacer dieta. Intenté y lo intenté. Pero llegaba el lunes y no lo cumplía, ¿no? Digo, bueno, vamos a hacer dieta a partir de la dieta del lunes, todos la conocemos, somos frecuentes consumidores de la dieta del lunes. Y pareciera que cuando uno se determina, porque hoy día con las redes sociales surgen dietas ridículas, ¿no? La dieta esto, dieta lo otro, bla, bla, bla. En el primer culto había una nutricionista entre todos los que estaban y se deben agarrar de los pelos los que pueden, ¿no? Se deben agarrar de los pelos diciendo qué ridículas estas dietas. Que no comas esto, no comas lo otro, que tenés que dejar de comer por tantas horas y después empezar a comer como un chancho, después esto, lo otro. Y encima cuando uno se dispone a hacer la dieta, pareciera que Satanás viene con todo el arsenal. Porque pasamos por la puerta de una casa y sentimos ese churrasco con huevo frito, que es tan pegajoso ese olor y atractivo, seductor, ¿no? Y más siendo casi 12:30, ¿no? De repente, ay no, Señor, ayúdame a poder controlarme. Y de repente empezamos con otro olorcito por acá. Y hasta incluso digo, ay, qué lindo sería comer esto. ¡Tling! Suena el teléfono, propaganda. Burger King te espera con el combo 2x1. Ay, Satanás maldito, apártate de mi teléfono. Nos escuchan por todos lados. Y el diablo aprovecha para entrar por todos lados. Ahora, ¿qué es lo que genera muchas veces el tener hambre? ¿Todos tuvimos hambre en algún momento? Sí. ¿Cuántos tienen hambre ahora? Y sed de justicia. Faltaba la otra parte. Cuando uno tiene hambre, ¿qué pasa? Se pone como fastidioso y de mal humor. Uno de mis hijos, uno de los dos que tengo, cuando era pequeño o pequeña, porque no puedo decir quién era, cuando era pequeño o pequeña se levantaba con su cara enojada, así, 1 año y medio tenía, así, arrugada. Y uno le levantaba, lo llevaba a la mesa y empezaba, che. Uy, tiré todo acá. No es que lo llamaba cheche, él quería decir leche, pero no le salía y era che, quería, y hasta que uno no le enchufaba la mamadera o la taza en la boca o el sorbete, no había caso. Recién cuando tomaba los 250 centímetros cúbicos, ahí era donde ya podía saludarte y te sonreía un poquitito. Nos pone de mal humor, nos pone inquietos, nos pone tensos, como hay muchos en este momento. Pero una cosa es no tener comida y otra cosa es pasar hambre. Y otra cosa es tener que comer, pero deber abstenerse de eso por algún tipo de disciplina.
Cuando Jesús es tentado por el diablo en comer, en convertir las piedras en pan, no era algo inhabitual. O sea, no era que Jesús decía, este es un re milagro, ¿cómo lo hago? Jesús, unos meses antes, había transformado el agua, en esas bodas en Caná de Galilea, el agua en un Malbec cosecha 22 a.C., ¿sí? Porque estamos cerca de esa época. Ya Él lo había hecho, no le costaba nada. Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, fueron creadores de la nada de todo lo que hoy podemos observar o podemos ver. Entonces no era algo inhabitual o imposible para Jesús convertir las piedras en pan. Pero esta tentación que Jesús estaba recibiendo era más grande que un simple milagro. Porque por un lado, Jesús estaba siendo tentado en acceder a un recurso sobrenatural dado por Dios, capacitado por el Espíritu Santo, para romper con una disciplina que estaba alineada con lo natural. ¿Qué es esto? Él estaba ayunando, estaba terminando el ayuno. Y al recurrir a un milagro de cambiar las piedras en pan, era alterar un proceso interviniendo de una manera sobrenatural, un proceso que él tenía que atravesar. Hace unos años atrás escuché un profeta, lo escuché personalmente, que dijo lo siguiente, dice, recuerden que yo soy profeta y no se metan con un profeta, porque el profeta sabe los corazones de la gente. Yo me quedé, este profeta de Baal, ¿no? O algo por el estilo. Y por dentro pensaba, digo, amigo, estás bastante equivocado porque lo que Dios nos da no es para ambición personal o para el deleite personal, sino que es para beneficio del cuerpo de Cristo y extensión de la iglesia del Señor. Entonces, ojo con confundir que lo que Dios nos da es para la ambición personal. Ojo con confundir o querer alterar con alguna situación fuera de lo común procesos o disciplinas que Dios quiere establecer en nuestra propia vida. Pero hay otra cosa y es mucho más fondo, y con esto termino, y que es muy fuerte. Satanás estaba queriendo hincar lo más profundo de Jesús. No solamente el hecho superficial de convertir las piedras en pan, sino tocar un área mucho más profunda que le correspondía a Jesús. El planteo inicial que le hace Satanás a Jesús es el siguiente: si eres hijo de Dios. Y esta es la primera tentación que aparece en orden cronológico de Lucas. Si eres hijo de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo, ¿cómo siendo el hijo de Dios, tu padre permite que pases hambre? ¿Cómo siendo hijo del creador de todo y el que hizo caer maná del cielo, el que hizo milagros gastronómicos a lo largo de la historia, siendo tu padre puede permitir que pases hambre? ¿Cómo siendo quien sos te pueden pasar estas cosas? Una pregunta o un planteo que no era menor. Un planteo que haría tambalear o sacudir a cualquiera de nosotros. Podría hacernos repensar muchas cosas lo que Satanás le estaba preguntando indirectamente a Jesús, diciéndole, si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces en los tiempos más difíciles para nuestra vida, en los tiempos en los que nos cuestionamos por las circunstancias que estamos viviendo, es donde somos más propensos a escuchar las voces incorrectas? Empezamos a darle lugar a las tentaciones que vienen sobre nuestra vida cuando estamos en momentos desérticos. Tiempos en los que pasamos aflicciones, tiempos en los que pasamos dolor, angustia, depresiones, pérdidas, enfermedades. Pareciera que en esos momentos solo tenemos nuestros oídos inclinados y abocados a lo que dice el enemigo. Incluso no solamente el enemigo, muchas veces personas utilizadas por el enemigo para tratar de hacernos desviar
de los propósitos de Dios. Por eso, el Salmo 55, David estaba atravesando una circunstancia muy, muy dura. Él había vivido una traición. Esto lo encontramos en los versículos 12 y 13. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo, cercano mío, mi guía y mi familiar. ¿Cuántos recibieron traiciones alguna vez? Todos creo que en algún momento hemos recibido algún tipo de traición. David se encontraba en esa circunstancia, traicionado. ¿Qué era lo que quería hacer Satanás con Jesús? Hacerle pensar que Dios, el Padre, lo había traicionado, siendo su propio hijo. Entonces David empieza a escribir desde el versículo 1 y dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Frente a las interrogantes, las preguntas, las adversidades, lo que tenemos que plantearnos y lo que nos lleva a plantear los contextos donde vivimos muchas veces erróneamente es, ¿quién soy yo para vos? Dios, ¿quién soy? Si me está tocando vivir esto, si me está tocando vivir esto otro, si estoy experimentando esta necesidad, ¿en qué lugar quedo yo? ¿Quién considerás que soy yo? Satanás le había dicho a Jesús, ¿estás seguro que sos el Hijo de Dios? Si estás pasando por esta circunstancia. ¿Estás seguro que sos el Hijo de Dios si estás pasando por medio de esta necesidad? Pero acá viene algo totalmente trascendente y determinante. Que 40 días antes a este suceso, o tal vez un poquitito más, en Lucas 3, 21 y 22 nos relata el bautismo de Jesús. Y dice el versículo 21 de Lucas 3, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿qué cosa? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. ¿Qué es lo que le había cuestionado Satanás a Jesús? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que había dicho Dios antes de Jesús? Este es mi Hijo amado. El diablo se había olvidado lo siguiente, que lo que afirma el Padre no es removido por nadie. Lo que afirma el Padre, ahí tenemos la placa. Lo que afirma el Padre no es removido por nadie. Lo que dice el Padre simplemente es. Que lo que el Padre había afirmado en el bautismo de Jesús, el diablo quiso ponerlo en duda. Pero el diablo, por más que hable y que intente y que quiera, lo que afirmó el Padre no va a ser movido por nadie. En ningún momento. En medio de las tentaciones, en medio de los cuestionamientos, en medio de las presiones de moldearnos, adaptarnos a este mundo, debemos recordar que si somos hijos de Dios, Él nos va a decir también que somos amados por Él. Tenemos Padre y tenemos el amor del Padre. Aunque Satanás se quiera levantar y venir a tentarnos y mostrando, mira todo lo que estás viviendo por delante. Mira lo que te está pasando. Que podemos decirlo, vos me podés venir a decir todo lo que está pasando, pero yo lo escuché primero diciendo que era mi papá. Entonces todo va a estar bien si tengo a mi papá que me va a cuidar. Cerrá tus ojos por un momento. Que las tentaciones no pongan en duda quién sos.
que las tentaciones no pongan en duda tu identidad. Hasta incluso en algún momento uno puede caer en alguna tentación. Pero ahí está el Padre para buscarnos y decirnos, acordate que tenés papá y que te va a acompañar en este proceso también. Cuando cedamos a la tentación de escuchar las voces enemigas, va a haber confusión, va a haber desesperación, va a haber angustia. Pero Jesús nos muestra que aún en el desierto, en medio de la nada y sin depender del contexto, podemos determinarnos a seguir la voz del Padre y a cumplir con su voluntad. Me gustaría que cantemos esta canción y meditemos un poco de quién somos. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. A medida que vas sintiendo que sos hijo de Dios, ponete en pie y decirle, papá, te necesito. Papá, te necesito. Siempre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Que sea bien claro en tu vida. Soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, Aleluya. yo soy hijo. Somos hijos tuyos. Somos hijos tuyos. Ya no soy un No somos huérfanos. Tenemos un Padre. Tenemos un Padre. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados Le pertenecemos. de ataduras. Somos libres en Él. Aleluya. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libre. Aleluya. Y cantamos fuerte. Aquel que nos dio identidad, aquel que cambió nuestra vida, aquel que nos da historia, aquel que es nuestro Padre, aquel que nos levanta, aquel que nos rescata, aquel que quiere decirnos, yo soy tu Padre, eres mi hijo, eres mi hijo, sos mi hijo. Me rescataste y te cantaré. Yo soy
Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. 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 Acordate siempre, el diablo te va a querer vestir a la moda, pero nosotros nos vestimos con las vestimentas del Padre, ¿sí? Dios les bendiga, que tengamos excelente fin de semana. Nos vemos el jueves en la próxima reunión.